En el siguiente vídeo os vamos a presentar algunas ideas relacionadas con el razonamiento lógico. Este trabajo ha sido realizado por Pau Vallà, Aitana Fornés y Judith Benlloch. El razonamiento deductivo, también denominado razonamiento lógico, es definido como el proceso a través del cual las personas infieren información a partir de proposiciones previamente estipuladas, las cuales son utilizadas por el razonador para derivar una conclusión que puede ser irrefutablemente válida. El pensamiento es una actividad mental que no requiere esfuerzo y en la cual interviene todo el sistema cognitivo. Además, es un proceso de alto nivel que tiene sus bases en procesos más básicos. Existen dos ramas del estudio del razonamiento deductivo. Por un lado, el racionalismo, basado en los isomorfismos entre las operaciones del ser humano y las prescripciones de la lógica. Por otro lado, el estudio del no racionalismo, que postula que los principios lógicos no son los responsables de los procesos mentales implicados en el razonamiento cotidiano. Existen varias tareas deductivas: el silogismo lineal, el silogismo categórico y el razonamiento proposicional. Las inferencias transitivas hacen referencia a comparar y ordenar elementos en una misma dimensión a partir de la información de dos premisas. Piaget explicó que los niños no eran capaces de resolver estos problemas hasta una determinada edad en la que adquirían las capacidades necesarias para hacerlo. Esta afirmación causó cierta controversia, ya que las inferencias transitivas son una forma de pensamiento lógico y no precisan el desarrollo de una capacidad específica para ser resueltas, pues el ser humano ya debe ser capaz de resolverlas con sus capacidades innatas. Existen varias hipótesis que pretenden explicar cómo los seres humanos llegan a resolver las inferencias transitivas. La primera, la hipótesis imaginativa, explica que resolvemos el problema haciéndonos una imagen mental representativa de la frase que hemos leído. Los principios empíricos en los que se sustenta esta hipótesis son: el principio de dirección del trabajo. Este principio explica que los seres humanos tendemos a ordenar las cosas de mayor a menor. El principio del anclaje de los extremos. Este principio explica que es más fácil resolver el problema cuando el primer término hace referencia a un extremo del adjetivo y no a una posición intermedia. La segunda hipótesis, la hipótesis lingüística, con clara influencia chomskiana, defiende la importancia de la lingüística en la resolución de estos problemas. En la opinión de esta hipótesis, cuando una persona se somete a una tarea de inferencia transitiva, se basa en los principios de primacía de las relaciones funcionales. Esto significa que cuando analizamos el predicado en una inferencia transitiva, lo analizamos en su forma simple y no en su grado comparativo. Esta hipótesis nos explica el concepto de marcado léxico. Este concepto se refiere a que existen dos categorías de adjetivos. Por un lado, los adjetivos no marcados, que son aquellos que nos informan de una cualidad o característica, pero no nos indican en qué grado se posee esa cualidad. Por otro lado, se encuentran los adjetivos marcados, que a contraposición de los no marcados, estos sí nos informan del grado en que se tiene el adjetivo. De la polémica surgida entre los defensores de las dos hipótesis anteriores, surgió la hipótesis mixta. Esta hipótesis nos explica que los sujetos utilizan tanto información sensorial como semántica para la resolución de las inferencias transitivas y que van variando su estrategia en función de si el contenido con el que debían trabajar era sensorial o semántico. El silogismo categorial es la modalidad de razonamiento deductivo por excelencia. Está basada en tres proposiciones declarativas que expresan la relación entre dos clases de palabras: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Estas premisas se basan en dos variables: el modo, que se refiere a la calidad y a la cualidad, y la figura, que se refiere al sujeto, al predicado y al término medio. Todo esto da lugar a posibles resultados, los cuales pueden ser: primero, universal afirmativa, todos los A son B. Segundo, universal negativa, ninguna A es B. Tercero, particular afirmativa, algunas A son B. Cuarto, particular negativa, algunos A no son B. El razonamiento proposicional. Las proposiciones son la más pequeña unidad del discurso sujeta a valores de verdad.
El primer término de las proposiciones lo denominamos antecedente y el segundo consecuente, entre los cuales hay una relación o premisa mayor y una conclusión. A continuación veremos los resultados más interesantes del razonamiento condicional. En cuanto al condicional y la causalidad, el condicional no tiene un significado estable, pues el sujeto no lo entiende exclusivamente como una relación lógica, sino como una expresión de relaciones temporales y causales. En cuanto a la direccionalidad, está el modus ponens frente al modus tollens. Lógicamente son equivalentes, pero no lo son psicológicamente, pues la primera enfatiza la necesidad del antecedente y la segunda la del consecuente. Peter Wason desarrolló una tarea para evaluar el razonamiento condicional. La tarea estaba compuesta por 4 tarjetas que tenían un número por una cara y una letra por la otra. En el proceso de esta tarea se le pedía a los sujetos que dijeran cuál de aquellas tarjetas habrían de girar para comprobar si una regla condicional era verdadera o falsa. La selección más habitual suele ser la compuesta por la tarjeta con la vocal y el número par. Eso es debido a los sesgos de verificación, ya que el ser humano tiende a verificar las hipótesis en vez de rebatirlas. Generalmente se utiliza el razonamiento heurístico y el reflexivo. En cuanto a los modelos de razonamiento condicional, los racionalistas siguen haciendo distinciones entre competencia y actuación. En cuanto a los modelos de competencia, Brain distinguió entre razonamiento lógico y razonamiento práctico. Por una parte, para el razonamiento lógico se necesitan un conjunto de esquemas de reglas de inferencia lógica, además de necesitar procesos de comprensión de las premisas para guiar la aplicación de dichos esquemas de inferencia. En cuanto a los modelos de esquemas, en su opinión, el razonamiento práctico no se basa en la aplicación de reglas deductivas generales, sino en procedimientos de cómputo específicos de tarea. El pensamiento crítico es la capacidad de que la mente se discipline dentro de una perspectiva racional, capaz de autodirigirse y de crear sus propios elementos de autocontrol que eviten el egocentrismo para desarrollar conocimientos, creencias, prácticas y valores. Así pues, podemos definir y conceptualizar diferentes características de este término. Pensar sobre el propio pensamiento cuando se está pensando para hacer de este pensamiento más claro, preciso, exacto, relevante, consistente y justo. Escepticismo constructivo. Identificar y remover sesgos, prejuicios y polarización de las ideas. Autodirigir y profundizar un aprendizaje racional. Ratificación racionalmente de lo que sabemos y que permite saber lo que ignoramos. Existen 2 tipos de criterios. Por un lado, el sofístico, técnico con suposiciones, razones, evidencias, implicaciones y consistencias que solo sirven para beneficiar al pensador. El segundo, de mente justa, técnico que cumple demandas epistemológicas aplicando estándares intelectuales, sujetando puntos de vista personales a los mismos criterios de evidencia y comprobación utilizados para juzgar puntos de vista antagónicos. En el razonamiento crítico están incluidos el razonamiento verbal, la comprobación de hipótesis, la incertidumbre, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La habitación de Fermat es una película que trata sobre un grupo de personas a las que se les presenta un conjunto de adivinanzas que deben de contestar de forma correcta, como por ejemplo la que podemos ver a continuación, que podemos relacionarla con la tarea de Wason. Un pastelero recibe 3 cajas opacas. Una caja contiene caramelos de menta, otra caramelos de anís y otra un surtido de caramelos de menta y de anís. Las cajas tienen etiquetas que ponen caramelos de menta, de anís o mezclados. Pero el pastelero recibe el aviso de que todas las cajas están mal etiquetadas. ¿Cuántos caramelos tendrá que sacar el pastelero como mínimo para verificar el contenido de las cajas? No me digas que el mayor enigma jamás planteado va a ser esta chorrada. Un problema estimulante. ¿Escucháis un momento? ¿Y si no lo resolvemos en un minuto, qué pasa? Léelo otra vez, Oliva. Son 3 cajas, una con caramelos de menta, otra con caramelos de anís y otra un surtido de caramelos de menta y de anís. Están mal etiquetadas. ¿Cómo se pueden etiquetar sacando el menor número de caramelos posible? Es una simpleza, basta con sacar un caramelo de cada caja. No, porque tendrías uno de menta, uno de anís y otro que puede ser de menta o de anís. ¿Cómo sabes cuál es la caja? Vamos a ver. Para saber que una caja es la caja de mezcla, habría que sacar más de un caramelo. Imagina que sacas 3 y los 3 son de anís. ¿Podrías estar seguro de que es la caja de anís? Claro, es un problema de probabilidades. Basta con sacar un caramelo. Es un problema de primaria. La clave está en el enunciado. Todas las cajas
Todas las cajas están mal etiquetadas. Si todas están mal, basta con sacar un caramelo donde pone mezcla. Porque aquí no pueden estar los mezclados. Si el caramelo es de menta, la caja es de menta. Entonces, ¿dónde están los mezclados? Aquí no pueden estar. Porque entonces aquí estarían los de anís y esta caja estaría bien etiquetada. Pero como todas están mal etiquetadas, los mezclados están aquí y los de anís aquí. Solución, un caramelo. Vale, lo pongo en esto y a ver qué pasa. Los psicólogos podemos asesorar al profesorado sobre las estrategias y actividades que pueden realizar en el aula para desarrollar y estimular el pensamiento. Algunas de las recomendaciones que podemos dar son las siguientes. En primer lugar, crear un clima en el aula que presente a los alumnos la posibilidad de pensar y de cuestionarse las cosas, introduciendo la realización de preguntas que inciten a la reflexión. En segundo lugar, comparar creencias anteriores al inicio de una unidad didáctica y las creencias posteriores. También presentar material y dejar que el alumno reflexione sobre la actividad que se va a realizar. Otra recomendación puede ser la de las actividades relacionadas con el enfoque. Estas actividades consisten en presentar una imagen de un personaje desconocido para los alumnos, animándolos a que descubran e interpreten rasgos significativos de la imagen para que puedan dar solución a quién es esa persona. Y a continuación, una pregunta para reflexionar. Sin razonamiento crítico, ¿la vida sería mejor o peor?